en un vídeo muy especial porque vamos a hacer un cambio radical. Me voy a cortar el pelo. Vamos a ir a la Nueva Perfecta, que está en Madrid. Ahora os lo enseñamos, que es una peluquería especializada en pelo rizado. Vais a ver las diferencias que hay entre trabajar con un pelo rizado o con uno liso. El corte de pelo se hace en seco, no mojado, para que se mantenga la forma del rizo. Claro. Pero bueno, ahora lo vamos a enseñar todo y a explicar. Estamos aquí en la llegada de la Nueva Perfecta, así que vamos. Hola, buenos días. Lo primero fue hacer una foto para ver cómo estaba mi cabello antes y tenerlo de referencia al final de todo el proceso. La Nueva Perfecta es un salón dedicado solo y exclusivamente a cabello rizado. Además, optan por productos orgánicos, sin parabenos y sin siliconas. Me preguntó por mi rutina de cabello y los productos que usaba para corregirme y asesorarme y así sacar un mayor provecho y potencial al cabello rizado. Se nota que son unas profesionales increíbles. El cabello rizado, si no lo secas, ¿vale? Con el uso no se define. ¿Qué es lo que hace la cutícula del cabello? Se abre, me hincho y pasa esto, ¿vale? Y voy expulsando el agua porque por algún lado lo tengo que expulsar. Sobre todo melenas largas, luego te enseñará Cris un poco. Pues de me voy a una zona húmeda, productos que no lleven glicerina. Estoy en Madrid, que más secos, productos que lleven glicerina para que el cabello esté jugosito y demás. Hay que jugar un poco con esas cositas y con 3 pautas vas a saber un poco cómo cuidar tu pelo. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que vengo a una peluquería solo y expresamente de pelo rizado y con chicas que son profesionales para tratar mi tipo de cabello. Así que estoy deseando verme el pelo bien definido porque yo no sé bien trabajarlo, aunque muchas veces me dicen comentarios: ¿cómo haces para tener el pelo así? ¿Qué pelo tan bonito? Tal. Realmente no hago nada, es mi pelo natural. Entonces espero que hoy sí que me enseñen cómo definirlo y cómo tratarlo para sacar el máximo partido. También sanearlo porque la verdad que tengo las puntas un poco ya chuchurrías. Cuando estaba hablando, un montón de productos, depende de situación, depende del tiempo, depende de todo. Yo tengo suerte de tener este pelo que no tengo que cuidar nada porque me da igual que esté húmedo o seco. No se valora la dificultad que tiene el pelo rizado, porque el pelo liso, quieras o no, pues te duchas, sales de la ducha, se lo sacas y ya está. Pero el pelo rizado, desde que entras en la ducha tienes que seguir una serie de procedimientos para que el pelo no se encrespe, quede bonito, quede el pelo bien, peinarlo con un tipo de peine, secarlo de una forma determinada, usar varios productos para definirlo. Entonces lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Cris, que es esta chica tan guapísima que tiene un pelo precioso, fue mi estilista y mi peluquera. Le expliqué lo que quería y me asesoró estupendamente. Como que está... Sí, lo acabo de sentir en el sentido. ¿Cuándo fue la última vez que te cortaste? Hace meses, yo creo. Bueno, ¿cuándo puede ser? No me acuerdo, ¿vale? O sea, nunca he ido a una peluquería especial de pelo rizado para tratar mi pelo rizado, para que me aconsejen y me digan esto es lo mejor para ti. Muchas gracias. Lo primero que realizó fue un corte para redondear la melena y dar capas y así que tenga el pelo más movimiento y cuerpo. No me da miedo que me te da miedo. corten. Yo quiero tenerlo sano y tenerlo bonito. ¿Así? ¿Te parece bien? Vale. Sí. Me Va a encoger más. No me pasa nada. El tratamiento y la definición va a encoger mucho más de lo que estamos viendo. Para mí lo primordial era sanear el pelo. No me da miedo cortármelo, de hecho me crece bastante rápido. Así que lo más importante era tener el pelo sano. Me dividió el pelo por secciones para realizar el corte. Esta es la primera vez que me cortan el cabello en seco. Y esto es porque el cabello no tiene el mismo patrón en todos los lados. Cuando lo mojas todo está igualado, pero al cortar en seco te da esa posibilidad de ver dónde equilibrar la melena, ir viendo el corte y ver cómo sería el resultado final sin llevarte sorpresas. Dentro del cabello, por ponerlo súper sencillo, hay hidratación y proteína. Si nosotros nos excedemos con una de las dos, el cabello no está equilibrado, va a estar raro, pero como tú solo piensas en hidratación, vas a ponerle más y vas a ir empeorando el problema, empeorándolo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando tienes esta textura súper suave, súper algodón, que el cabello no se riza, sino que va pesado? Tu cabello está sobrehidratado, justamente, y además con todo lo que me has descrito, todo es hidratante, dije. Por eso yo ya sabía que hoy era proteína, porque lo puedo tocarlo.
Igual yo te voy a hacer una pruebita en lo que terminemos el corte para que sea más visual para ti y veas cuándo el cabello nos pide proteína. Te lo tomas en cuenta porque va a ser una gran... Yo no sabía que el pelo, además de hidratación, necesita proteína y yo estaba sobrehidratando mi pelo, por lo que le hacía muchísima falta esa proteína para dar mayor definición al rizo. Esto es para probar la elasticidad del cabello. El cabello debería ser como un muelle, por decirlo así. Es decir, yo lo voy a estirar y él debería moverse otra vez a su sitio sin ningún tipo de alteración. Eso es un cabello equilibrado. Si te faltara hidratación, a mí no me va a dejar estirar, porque justamente está demasiado tenso y por más que yo estire no me deja. Y si te falta proteína, que es mi apuesta, no, estiras y se queda como un chicle, o sea, se queda estirado, no vuelve a su sitio. Aquí lo vemos, yo estiro, no sé si han visto, hay pruebas de que se ha quedado estirado. Falta de proteína, por eso te digo, eso es la falta de proteína. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero te vamos a lavar con un champú que abre la cutícula para que esté lo más receptivo posible. Volvemos aquí al tocador, aplicamos la proteína en forma líquida y sobre eso vamos a pasar una plancha de infrarrojo que no alisa, tu cabello está mojado y no me quemo las manos, que lo que hace es romper las partículas para que en esos huequitos que tiene el cabello, por decirlo así, vayan ubicándose toda la proteína. Luego aplicamos hidratación sobre eso y te lo vamos a dejar unos minutos con un gorrito, con una pluma caliente para lo mismo, para que entre dentro del cabello todo lo que colocamos. ¿Perdona? Me gusta esta a mí. Primera vez en una vida que estoy en una palanca de estas para lavarme el pelo y no siento que me estoy rompiendo el cuello. De hecho, me quedaría dormida. ¿Sabes que me está dando un masaje esto? ¿En serio? Estoy flipando. Te lo he puesto en intermedio, si lo quieres más fuerte o más suave o no te gusta, lo puedo quitar, ¿vale? No, a mí me encanta. Y después me pusieron la proteína que le falta a mi pelo con esta plancha de infrarrojos que no quema en absoluto, como podéis ver. Cris la puede tocar y no hay ningún problema. Ayuda a que la proteína penetre mejor en la fibra capilar. Ah, es este, el que es donde salía el humo, ¿no? Ah, vale. Ah. Es este, justamente. Esto lo vas a sentir al principio calentito, no debería quemar, así que avísame por si acaso. Pero luego vas a sentir como 2 minutitos que está más frío, porque hace lo que te digo de cerrar. Luego me pusieron este gorrito que lo que hace es soltar una bruma calentita. ¿Estás enfadada? Te sale humo. Te sale humo de la cabeza. Ahora viene la otra joya de la corona. No puedo creer. Estimular el riego sanguíneo, por lo tanto que el cabello crezca mejor, relajarnos, quitar estrés, dolores de cabeza. El cajo que necesito todos los días de mi vida. Y llegó mi momento favorito. Yo me sentía en el siglo XXIV por lo menos. Esta maravilla te da un masaje en el cuero cabelludo, que lo que hace es favorecer el riego sanguíneo y de esta manera estimular el crecimiento. Hola. Buenas noches. Y además también tiene un hilo musical, por lo que ya os podéis imaginar que yo estaba quedándome dormida por momentos. La diferencia en cuanto a las particiones es que si haces pocas te va a dar más volumen, si haces muchas te va a dejar el cabello más definido. Yo uso el cepillo siempre por debajo, porque cuando pasamos el cepillo por la parte de arriba del cabello se nos queda liso. Cuando lo pasamos por debajo despegamos del cuero cabelludo y nos ayuda a rizarlo. Funciona un poco como cuando a una cinta le pasa la tijera y se riza. Es un poco este efecto. Mismo gel, que nos va a permitir quitar la humedad que sobra y ayudar al encogimiento. Cris en todo momento me iba explicando el proceso, dando consejos para sacar el máximo partido a mis rizos. El viento al mínimo, velocidad como te dije, al 2 como mucho. Como veis, yo estoy tumbada mientras me definen los rizos, por lo que me dio un espejo para que pudiera ver qué es lo que hace y cómo hacerlo yo también en casa. Hay que ir como un poco despacito en ese sentido. Y después de un largo proceso de secado llegó la magia y aquí veis el resultado final. Hola. Con las tijeras de unos últimos retoques para pulir el corte.
¿Es tu pelo? Parece que me has devuelto los rizos de cuando era pequeña. Eran así como los tenías. ¿Sí? ¡Hala! ¡Qué bonito! Hacía muchísimo tiempo que no veía el pelo tan brillante, tan sano, tan definido. Por primera vez en mi vida me trataron y cuidaron mi pelo rizado como tiene que ser tratado un pelo rizado. Antes Era antes. y después. ¡Wow! Una pequeña diferencia, ¿no? De nada. Y mil gracias a Inés, mil gracias a Chris, gracias a Nueva Perfecta por recuperar mis rizos y por volver a enamorarme del pelo rizado. ¡Qué fuerte! Es que no, o sea, es como que no me creo que sea mi pelo. ¡Qué guay! Qué guapa. Que bueno, igual cualquier cosita que necesiten, pues. Estoy muy feliz. De verdad. Andrea, sí. Nunca habíamos estado en esta calle. Sí, no. Mira cuántos tipos de horror. Jazmín, bomba, basmati. Siendo coreano nunca había visto tantos tipos. ¿Cuál recomiendas? ¿El de banana y toffee o el de nueces? A mí el de manzana me gusta mucho. Vale, pues confiamos. Pero el de banana está muy rico también, ¿eh? Por dentro además tiene un poquito de cremita de la blanca también. Este entonces. Sí. Ay, por favor. Y ese pedazo de pan. ¿Y el pan? Buah, pero Sí. Andrea, de verdad, yo me siento como que estoy en otro país ahora, ¿eh? Es que... 2,95 ya le pasa a mucha gente, que no pasa, que de Ya. repente cambia de calle. Pero Qué bonito el Me sitio. encanta. Madre Lo mía. aquí para que no se estropee. Vale. Mételo. Espérate, Luego de esto postre, lo ¿no? voy a guardar. No sabemos cómo se llama la calle, pero aquí hay tiendas muy bonitas y de mucho de nuestro estilo. ¿A que sí? Hazme fotos. Que Voy. no me hacen nunca las fotos. Ay. Es increíble, siempre hago yo. Qué buena pinta. Después de 3 horas de peluquería, a comer. La verdad, habíamos ido a 2 restaurantes antes de venir aquí, pero estaban petados, o sea, había mucha gente, entonces no pudimos comer ahí, así que hemos venido aquí, que estamos cerca de la peluquería. Una hamburguesería que se llama Escalat. Sí, Escalat. ¿Qué más gente? Nuevo. Prueba. La patata. ¿Pruebo yo? ¿O Sí. qué pruebo? ¿La patata? Sí, la patata está buena. Prueba. Sí, es que este sitio tiene 9,9, o sea, 4,9 de reseña, entonces... Vale, vamos a comer. Qué rica, ¿verdad? Son caseras. Además lleva salsa picante, como a mí me gusta. Muy rico. Bueno, que aproveche. Tampoco que se me da... Ya hemos comido. Muy rico el sitio. Se llama Escala. Yo creo que eran italianos. Y nada, está al lado del metro no viciado. ¿Y qué os parece cómo queda con el pelo rizado mi orejera? Empezamos. ¿Qué está? Ya está. Agua que mina. Popa.
Estamos hablando con mi alumna en una cafetería. Garbanzos vale. y la sopa Sí. y luego por chorizo Carne. y cosas. Es como una combinación de... Sí, es una ¿Cómo se combinación. dice otra vez? ¿Qué? ¿Cómo? Cocido. Como una cocido. sopa, Sí. pero lleva la sopa y luego lleva pues garbanzos, todo. Espero normalmente es separado y poner como... Depende, aparte- hay sitios que te lo ponen separado, hay sitios que te lo ponen junto. Por ejemplo, hay sitios que te lo ponen así y tú te pones lo que quieras. A mí me gusta más separado. como separado. Mentira, tú en mi casa te lo comes junto todo. No, pero me refiero a separado y echar yo. Ah, que te gusta echarlo todo. Y a mí me gusta mucho esto. ¿Cómo se llama otra vez esto? Garbanzos. Garbanzos. Sí, a mí me gusta porque eso se usa mucho en comida Mediterránea, las Mediterránea, legumbres, sí. lentejas, Sí, garbanzos. sí, verdad. La dieta mediterránea para mí muy es famosa. de las mejores cosas que hay en España. Y por eso tengo que hablar algo muy jota. ¿A qué hora quieres? Yo estoy libre sábado, a mí me da igual. Me da igual también, no hago nada por eso. 2:30. Pero 2:30 estar o 2:30 comer. Quiero ver cómo cocinar esto. Entonces te vienes antes. Vale. No, se Se tarda. tarda mucho. Cocido 2 se horas. tarda 2 horas. 2 horas. Si quieres vente a la 1. A la 1 te vienes y empezamos. Vale. Justo a la 1 empezamos, a las 3 comemos. Vale. ¿Te parece bien comer a las 3 o es tarde para ti? ¿Está bien? Ya estoy adaptado mucho al horario de los españoles que comen. ¿Queréis salir juntos? ¿Cómo es tu alumna? Qué raro, ¿no? Estoy muy como acostumbrada de las cámaras. Sí, Pero normalmente yo estoy detrás de la de cámara. la cámara. Ah. Pero a mí me gusta mucho también enfrente a cámara, sí. Yo al principio me costaba mucho salir en la cámara. Y al principio, ya Es sabes. verdad. Porque al principio grabamos TikToks, luego algunos Instagram. Y le daba mucha vergüenza. Me daba muchísima vergüenza. ¿Habéis visto, chicos, que bien habla español? Es una alumna Habla de muy bien, Kiomi. habla muy bien. No. ¿Cómo que no? No.